La referencia en estos días está América Latina y las lecturas se dan de diversas dimensiones. Todo depende del cristal con que se mira y en efecto América Latina ha estado viviendo tiempos de bastantes convulsiones, con acontecimientos bastante recientes que tienen ocupados a muchos sistemas incluso de inteligencia global o regional. Definitivamente. En estos momentos hay muchos gobiernos que están calibrando incluso sus declaraciones, que valoran las intenciones, valoran las acciones. Todo, repito, depende del cristal con que se mire, porque un paso mal calculado de lo que ha estado ocurriendo podría desencadenar hechos que pueden desestabilizar muchos de los países que están envueltos en esta convulsión regional. Si se examinan, por ejemplo, los errores de países como, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde el anuncio de las medidas pactadas con el Fondo Monetario Internacional comprometieron ese giro neoliberal del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, las claves que han hecho que ese pueblo en las calles logre ese retroceso de las medidas, bueno, pues estuvo ahí una muestra interesante de lo que ocurrió en Ecuador. Y en Chile, esas medidas no eran de envergadura cuando empezaron entonces esas protestas, pero dieron al traste con esa imagen de éxitos y de ese modelo chileno que obviamente nos demostró en el tiempo que no era tal, y cómo se hacían daños y cómo se castraban protestas constituyentes. ¿Dónde estuvo la falla en el caso? Bueno, eso es un motivo también para examen, como lo es el caso de lo que se observa en Argentina con Macri. No tuvieron descanso ellos, desde el inicio del gobierno, las calles argentinas tuvieron a los ciudadanos ahí reivindicando sus derechos y tuvieron a los argentinos rechazando todas esas recetas, ¿no?, que fueron aplicadas para beneficiar a los empresarios, y ahí también hablamos del Fondo Monetario Internacional y recientemente en Bolivia todavía vivimos lo que ocurre ahí, tiempos donde se analiza, donde esos gorilas de ahora se han puesto al servicio de una derecha con instrumentos muy fieles a sus intereses, pero bueno, de todas maneras, elementos distintos igual que mantiene convulsa. Vemos recientemente lo que está ocurriendo en Colombia, con una huelga que empezó por 24 horas. Tenemos ya 7 días en Colombia y ahí ha habido de todo. Es decir, que los pueblos han salido a las calles en muchos países, y de esas salidas a las calles de esos países no está exento, por ejemplo, lo que ocurre con nuestro vecino de aquí al lado, con Haití, con Panamá, con menos centimetraje medios, y otros ni siquiera los nombran, y muchos que quieren hacerse los locos, pero también tienen situaciones de cuidado ahí en la región. Mencionar a Venezuela tiene un particular examen mucho más detallado, porque gran parte del año ahí no han cesado, señores, el accionar desde adentro y desde afuera contra los gobiernos bolivarianos, los afectos, los desafectos, en fin, pero es parte de todo ese cuadro latinoamericano que nos está envolviendo, agendas de los gobiernos que están afectadas con los pueblos en las calles, en este país, en otros países, y están pagando un alto costo respecto de eso, y ciertamente con un denominador común que tiene que ver probablemente con un informe que nosotros vemos que aparece en el día de hoy, el informe de la CEPAL, como informe del aumento de la pobreza latinoamericana, cómo está ocurriendo con los partidos y sus crisis, cómo está ocurriendo con el tema de la corrupción y las impunidades. Y en nuestro país, que es el punto donde quiero llegar, en efecto, tiene que tener mucho cuidado con todo lo que ocurre en los países de la región y con esa radiografía que nosotros hacemos y que vemos a través de la prensa alternativa, cómo te retrata y cómo te impulsa un denominador común. ¿Saben cuál es el denominador común? El hartazgo de la gente producto de los niveles de pobreza y de acorralamiento. Entonces, de eso es de lo que se trata, y ahí es donde yo quiero que miremos nosotros también como país de la región. República Dominicana no está exento y debe verse en ese espejo, pero desde esa perspectiva. ¡Llévatela!